Nos fuimos. Don Hernán, hoy traemos a alguien, sobre todo porque últimamente el tema de la energía, o sea, el tema de la energía se volvió en la situación geopolítica actual absolutamente crítico. Y creo que esa conversación es muy importante para Colombia. Creo que con esta persona que tenemos hoy va a ser bien interesante. Darío, y no solo es tema pues de geopolítica, obviamente pues llevamos casi 60 episodios y lo que nosotros digamos nos dedicamos es a buscar alfa y tratar de visualizar oportunidades de inversión. Y a mí me gusta mucho la tesis de Raúl Paul, un ex Goldman Sachs que lo mencionamos mucho en el chat y que constantemente pues estamos intercambiando links de él. Él tiene el Everything Code, el Banana Zone. Y él básicamente dice, mire, si usted no invierte en este momento en las compañías de inteligencia artificial, en los próximos 5 años, usted se pierde el boom más gigante que pueda existir en la vida. Y ese boom va a ser más grande que el Internet, va a ser más grande que la industrialización, porque es donde converge todo. Pero tenemos un problema muy grande. Y es que ese boom tecnológico necesita una cosa para funcionar, que se llaman electrones. Entonces nosotros venimos haciendo un par de podcasts, porque Natalia, nosotros no somos expertos, somos curiosos, entonces nos echamos un podcast donde hablamos con un crack de energía nuclear, porque nosotros hemos invertido en un Small Modular Reactor que se llama Oklo, porque queríamos entender, porque empezamos a mirar todas estas compañías de inteligencia artificial y vemos que se está haciendo Stargate y Stargate se va a consumir el 0.25% de energía en Estados Unidos, no más una compañía, y se están haciendo 7, 8 data centers. Y entonces nosotros, en otro podcast que hicimos, pero ¿cuánto quiere decir el 0.25% de energía instalada de Estados Unidos? Eso es el 5% de la energía instalada en Colombia actual. Y uno dice, ay, nos dejó esta carrera, nos dejó este mundo de la tecnología, porque a mí, cuando yo veo los datos y miro lo que puede investigar en las diversas fuentes, la capacidad instalada de Colombia y cómo se ha, digamos que estructurada a partir de la ideología, cómo está la actual infraestructura de Colombia. Darío, por favor, hablemos con alguien que sea un crack en ese tema para que nos explique, para que nos tranquilice o para que nos ponga más nerviosos, o para que nos ponga más nerviosos sobre ese tema. Entonces, Natalia, tenerte a ti pues es una ventaja que nos das, porque realmente sí es hablar con un experto. Entonces, Natalia, bienvenida al podcast. Danos una introducción y por qué sos la crack que nos puede explicar cuál es la situación energética de Colombia, porque de eso creemos que sí sabes pues bastante. Bueno, primero, mil gracias por esta súper invitación. Yo particularmente estuve viendo el podcast de energía nuclear y aprendí muchísimo. Y realmente quedé muy interesada en seguir profundizando sobre varias de las cosas que ustedes hablaron ese día. Pero bueno, me presento rápidamente. Yo soy Natalia Gutiérrez Jaramillo. Yo soy administradora de empresas, pero la vida me ha llevado casi que desde el principio de mi carrera por el mundo energético. Trabajé en gas, en planeación financiera en gas muchísimos años. Luego trabajé en una petrolera hasta que la vendimos. Estuve 12 años trabajando en petróleo. Luego fui viceministra de Minas y Energía y luego tuve un pequeño paso por el Ministerio del Interior. Fui viceministra del Interior y presidenta de la Agencia Nacional de Minería. Y hoy en día soy la presidenta del gremio de los generadores de energía eléctrica del país. Represento casi el 90% de la generación de energía del país. En pocas empresas realmente, esto es un oligopolio natural en todas las tecnologías. Todas las tecnologías, me refiero a lo que tenemos en Colombia, que es energía hidráulica, energía térmica, energía solar, un poquitico de energía eólica. Lo primero que se está haciendo en biomasa y lo primero que se está haciendo en baterías, ¿sí? Okay. En el país. Entonces, pues, no me considero una gran experta como ustedes me definen. Pero algo sabes. Pero algo me ha tocado transitar y en ocasiones de manera dolorosa
porque lo que hago es representar a estas empresas, pero también hacer recomendaciones de política pública. Nosotros como gremio generalmente todas las recomendaciones las basamos en estudios y en números y sobre todo en información pública, y yo creo que es muy al lugar y es muy importante el tema que ustedes traen hoy, porque es justamente una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros como país, ¿sí? Colombia durante los últimos 30 años no ha tenido apagones. ¿Y qué es lo que básicamente creo que ha pasado? Y es que nosotros aprendimos la lección hace 30 años. A diferencia de otros países que han venido apagándose, ustedes vieron el blackout que hubo ahorita en la península ibérica. Esta semana Nueva York se apagó, y si quieren ahorita, varios zonas de Nueva York se apagaron, y ahorita si quieren profundizamos sobre eso. Pero Colombia, digamos, cuando tuvo esta crisis energética en los 90, rediseñó el modelo eléctrico colombiano. Y no fue un invento colombiano. En gracia de discusión, en ese momento se buscaron las mejores prácticas del mundo y se adecuaron un poco a la situación de confiabilidad que tiene el país, porque nosotros no nos podemos olvidar que las matrices energéticas de los países del mundo no hay una perfecta, no hay ninguna ideal. Lo importante es que se adapten a las necesidades de cada región. Y aquí tenemos fenómeno del Niño cada 4, cada 5 años. Es decir, nos tenemos que preparar siempre para una posibilidad de no tener lluvias o de tener un nivel muy bajo de lluvias y poder tener el backup o la energía suficiente para poder estar encendido 24 horas al día, 7 días a la semana. Natalia, sabes que me gusta mucho que hagamos un poquito de memoria, porque el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Yo me acuerdo, estaba todavía en el colegio en 1991 y en los horarios pues simplemente los trocaron. ¿En ese momento fue simplemente por fenómeno climático o porque teníamos una mala capacidad instalada, porque algunos proyectos fallaron? ¿Cuáles fueron las razones? Y la otra, pues, cosa que me parece impresionante, porque si hacemos memoria, en 1991 veníamos prácticamente de ser casi que un estado fallido, y es muy increíble cómo logramos recuperar algo, pues, que no se hace de la noche a la mañana. ¿Por qué no nos desglosas un poquito, pues, la razón por la que eso ocurrió y cómo hicimos para corregirlo? Bueno, eso es muy importante porque eso hace parte digamos, de lo que aprendimos. En su momento, Colombia tenía un parque hidráulico potente, sí, lo sigue teniendo, pero cuando no llueve, pues no podemos generar con hidroeléctricas. En teoría, se tenían las térmicas en su momento, que se prenden de backup cuando disminuye la generación hidráulica, pero en el 90, lo que nos pasó es que esas térmicas primero eran desafortunadamente todas públicas, y no quiero decir que lo público sea malo, pero en su momento eran todas públicas, y cuando las fuimos a encender no se habían hecho ni los mantenimientos, ni estaban preparadas, ni tenían los combustibles para poder encenderse. Entonces, literalmente Colombia entró en apagones programados casi de 16 horas diarias durante 1 año y medio. Es que eso era mucho tiempo y fue muy largo. Y ojo, un pequeño paréntesis, Natalia. Una cosa es los 90, otra cosa es el año 2025, en donde solo con internet, o sea, no tener, en ese momento no había internet, pero es que ahora somos internet dependientes. Y ya estamos hablando de 30 millones de personas versus 50 millones de personas. Quitarle ese factor de telecomunicaciones desconecta, o sea, somos obsoletos inmediatamente. No es solo ese factor, Darío. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hicimos las cuentas de lo que pasó ahorita en la península ibérica, que fue un blackout de 8 horitas, 9 horitas, ¿sí? Y no se podían coger taxis porque ya todo el mundo trabaja con plataformas y paga con plataformas. No se puede pagar nada, no se puede pagar absolutamente nada en efectivo, porque además nadie recibe ni nadie carga efectivo, ¿sí?
Entonces, no es que, mejor dicho, hoy en día la energía eléctrica es transversal a casi todas las actividades de la economía de un país, ¿sí? Entonces, les voy a poner el ejemplo de lo que acaba de pasar en Ecuador. A nosotros nos buscó la ministra de Minas y Energía de Ecuador el año pasado, a finales del año pasado, porque Ecuador entró a racionamientos de 14 horas diarias, justamente por lo que nos pasó a nosotros en los 90. Y cuando hay un apagón programado, durante las 3, 4 primeras horas todavía funciona, digamos, las redes celulares y funcionan las redes de internet, pero después de 4 horas ya no funciona nada. Entonces tu teléfono ya ni siquiera sirve, así tengas batería, así lo tengas cargado, ya la red dejó de funcionar, entonces tú quedaste desconectado de los bancos, de los colegios, de las universidades, no tienes con qué hacer transacciones electrónicas, la comida se empieza a dañar, se empezó a dañar la comida, se empezaron a enfermar los niños en Ecuador porque la cadena de frío se perdió en los alimentos. Entonces, pues realmente lo que están diciendo ustedes es cierto, no es lo mismo que nos apagáramos en los 90, donde digamos no teníamos una electrificación de la economía como lo llamamos nosotros, como estamos hoy, que hoy sí, mejor dicho, se nos va la luz y además de la crisis nerviosa que van a tener todos los jóvenes de este país por no poder usar el celular, se van a afectar definitivamente muchas actividades de la economía. Nosotros, y les voy a poner unos números, tenemos unos cálculos que hicimos el año pasado con el Banco de Bogotá, y 1 hora de apagón diaria a Colombia le podría costar 250.000 millones de pesos, una sola hora. Esa pregunta era la que te iba a hacer, o sea, con un apagón de 16 horas al día por 1 año y medio, ¿cuántos puntos básicos del PIB impacta eso en una economía? No, en ese momento, pues Colombia se detuvo económicamente. Si lo traemos a hoy, lo que vimos con cifras de desarrollo, que incluso yo les puedo compartir a ustedes el estudio porque lo mandamos a hacer si lo quieren compartir, podríamos estar perdiendo entre 1.5 y 1.7 puntos del PIB en un país que para finales de este año estamos presupuestando que crezca el 2.5, el 2.6. Es que eso es una brutalidad, pues es que eso es, o sea, adiós el 75% del crecimiento. Y el empleo, porque también estamos viendo que se pueden afectar más de 350.000 empleos con 1 hora de apagón diario. Wow. Entonces, nosotros, y volviendo a los 90, ¿sí? Esta crisis lo que nos hizo fue mirar qué era lo que pasaba alrededor del mundo, ¿sí? Y qué podíamos rediseñar en Colombia. Y lo que hoy tenemos, que a veces es un reto explicarlo, es que nosotros efectivamente tenemos un mercado eléctrico, que si quieren ahorita profundizamos sobre eso, pero también tenemos un mercado de confiabilidad. El mercado de confiabilidad es un mercado que es el que nos ha permitido poder tener esta energía que nosotros llamamos energía en firme. ¿Sí? Sí. La energía en firme es la energía que se puede entregar 24 horas al día, 7 días a la semana, no importa la tecnología. ¿Sí? Ahora, hay unas tecnologías que tienen una energía más firme que otras. Y les voy a poner un ejemplo. Una hidráulica de embalse puede generar 24 horas sin problema, pero una solar solamente puede generar de 8 de la mañana a 6 de la tarde o 5 de la tarde. ¿Sí? Su confiabilidad es mucho más reducida en la medida en la que no puede entregar energía 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, con esta premisa, digamos, se rediseñó un sistema en el que se siguieron haciendo inversiones en energías como la hidráulica, porque tenemos mucha agua, porque es un recurso barato y porque es una energía eficiente y limpia. Se han hecho inversiones en energía térmica, tenemos todavía muchas térmicas a carbón, lo ideal es pasar a térmicas a gas, que ya tenemos también varias térmicas a gas,
con unos ciclos combinados que permitan la captura de carbono y que tengan bajas emisiones, ¿sí? Y obviamente bienvenida toda la energía solar y toda la energía eólica, pero estas energías son energías que tienen menos energía en firme, ¿sí? Y que son intermitentes. Y la intermitencia en el sistema también ha generado varias dificultades en varias partes del mundo. Entonces, lo que tenemos es un gran modelo, y yo lo defino como: hoy nosotros somos caso de estudio de Brasil, hoy somos caso de estudio de Chile, nos está mirando Ecuador, porque somos el único país de la región que no ha tenido apagones por falta de energía en los últimos 30 años. Brasil tuvo un apagón hace 2 años larguísimo también por un problema de confiabilidad de energía, y así sucesivamente, como ustedes han visto, hemos visto que Latinoamérica ha tenido apagones reiterados durante estos últimos años, y Colombia hasta la fecha es digamos, el país que ha salido mejor librado. Ahora bien, que uno tenga un Ferrari, como digo yo, porque creo que tenemos un diseño de mercado que es un Ferrari, pues eso no funciona si no tenemos chofer, ¿sí? Y si no tenemos un buen piloto. Y este es un sistema que hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo desde el Ejecutivo, es decir, desde el gobierno. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros sectores, cuando tuvimos todo este apagón y se redefine el diseño de mercado con una ley que se cambia, que es la ley eléctrica, ¿sí? Se dan unas señales de política pública y se crean unas instituciones que dan señales de política pública a los inversionistas para hacer las inversiones en las plantas de generación. Se abre el mercado. Hasta la fecha, este grupo de empresas han hecho inversiones de más de 140 billones de pesos en plantas para generar energía hoy. Y ha sido solo con señales de política pública. Señales de política pública es un regulador estable. Yo no sé si han oído hablar de la CREC. La CREC sí. es el regulador del sector eléctrico. Una unidad de planeación mineroenergética, que es la UPME, que es la que da las señales de cómo debe crecer la red de distribución, cómo debe crecer la red de transmisión, cómo va a ser la demanda esperada del país de los próximos 5, 6, 7 años, ¿sí? Y la que le dice al gobierno nacional: señores, hay que hacer subastas, señores, hay que hacer contratos de largo plazo para que tengamos energía. Tenemos que hacer subastas de cargo por confiabilidad para poder asegurarnos que los próximos fenómenos del Niño vamos a tener las plantas listas para poder entregar energía. Y desafortunadamente hemos entrado, digamos, en un momento crítico que Colombia no vivía hace muchos años, y es que ese margen entre oferta y demanda, que siempre era de 2 dígitos, hoy ya es negativo. O sea, hoy en energía en firme estamos en el menos 1.4%. ¿Esto qué quiere decir? Que la próxima sequía la podemos pasar mal. ¿Por qué? Pero porque es que este punto sí quiero hacerle un poquito de hincapié, porque aquí trato como de analizarlo pues como un agente externo. Digo, y esto es puro análisis por primeros principios básicos, donde llevamos 30 años, donde la confiabilidad básicamente ha funcionado porque el mix del portafolio ha estado ahí para entregarnos pues esa confiabilidad. ¿Qué ha pasado o qué pasó en los últimos 2, 3 años que nos está arrojando a este número negativo? Si veníamos también y hemos tenido pues todos los gobiernos, 30 años, eso es Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos, Duque, y ahorita, ¿qué pasó que se está descuadernando y estamos llegando a este número negativo? Bueno, eso es súper importante porque eso se une a una gran conversación que estamos teniendo todos a nivel mundial, ¿sí? Y es la famosa descarbonización, la lucha contra el cambio climático
que claro, todos estamos de acuerdo con que queremos un mundo mejor, ¿sí? Y que tenemos que cuidar el medio ambiente y toda esta historia, pero desafortunadamente, creo yo, en Colombia, y esto lo venimos advirtiendo desde hace varios años, es que cada país tiene que definir, como les dije yo, su mix perfecto, su mix que funcione. Maravilloso hacer una transición energética donde busquemos menos emisiones, sí, pero es que Colombia hace muchos años tiene el 70% de su matriz eléctrica limpia, gracias a la generación hidráulica. Sí, Tal claro. cual, eso es muy importante repetirlo. Entonces, nos entró un afán, y yo en gracia de discusión lo digo, esto no es solo culpa de este gobierno, esto viene de gobiernos anteriores, y es que nos entró un afán porque llegaran solo toda esta energía solar, esta energía eólica. Hicimos unas grandes apuestas y les voy a dar unos números. Nosotros tenemos aproximadamente 3.500 megas de energía atrasadas de los últimos 4 o 5 años. Esto quiere decir que son proyectos que se debieron haber iniciado hace por lo menos 6 o 7 años y wow, tenemos una tasa de entrada de proyectos que ha caído. Esos son tres Stargates y medio, pues varios, para que sepas que no es tanta energía. No, es que... pero es crucial para el país, ¿sí? Y en la medida en la que no ha venido entrando esta energía, que habíamos hecho las apuestas a la solar y a la eólica de La Guajira, que ese es otro capítulo desafortunadamente muy complejo. Que es apenas el 0.5%. Exactamente. Lo que nos está pasando es que la demanda está creciendo, la oferta de energía no está creciendo a la misma velocidad, pero además dejamos de mirar las tecnologías que nos daban confiabilidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Nos olvidamos de las hidroeléctricas. En este momento no se está construyendo ninguna hidroeléctrica diferente a lo que estamos terminando de Hidroituango. No estamos haciendo plantas térmicas y las plantas térmicas para nosotros son cruciales. Y yo creo que hay dos factores importantes con las plantas térmicas, y es que primero no se han dado los incentivos ni regulatorios ni económicos para seguir construyendo plantas termoeléctricas, y segundo, tenemos la incertidumbre del gas. Colombia en este momento está importando gas para consumo domiciliario. Eso nunca había pasado en Colombia. Colombia siempre había tenido autoabastecimiento para consumo domiciliario y en algunas ocasiones importábamos gas para las térmicas, pero solo para prender las térmicas. Natalia, recordanos por qué es que estamos importando, cuando no tendríamos que importar, por favor. Por favor. Estamos importando gas porque desafortunadamente la campaña exploratoria se suspendió por completo, por orden del presidente y digamos toda su política y su promesa de campaña. Es decir, perdón Natalia, yo lo voy a decir en castizo, o sea, lo más difícil de un modelo que es ejemplo para toda la región, muy exitoso, lo más difícil era dañar el modelo. Lo más fácil era que el modelo siguiera funcionando. Lo más difícil era dañarlo. Ya lo dañamos. O sea, eso quiere decir, y Natalia no lo está diciendo para que nos escuchen fuertemente, es probabilidad de apagón va a haber. Es que es cuando uno abandona el pensamiento por principios básicos y empieza entonces a deducir por analogías y empieza uno a contaminarse de los psyops de redes sociales. Entonces aparece una niña con cara de Asperger, con unas trencitas que se llama Greta Thunberg, y le empieza a salir una publicidad magnificada y uno dice, no, es que yo quiero agradar a las personas que le hacen follow todo esto, pero usted no piensa en el impacto y el coletazo de largo plazo que significa. Es que por eso es que quería hacer hincapié en el 91, porque es que la capacidad de uno no está en simplemente repetir los datos, sino pensar en el segundo orden. Y entonces yo lo que estoy viendo aquí pues es terriblemente preocupante, porque lo que nos vamos a es a estar súper enredados en 5 o 10 años. Darío, vos y a mí, un día vos me vas a decir, no, yo estoy viendo en España, yo te digo, no, yo estoy en Estados Unidos porque no podemos hacer el podcast, porque como hacemos el podcast pues sin
sin internet. Sin ¿Cómo hacemos energía. el podcast? Pues es que me pasó a mí. El año pasado, que teníamos el evento de Acolgen, el que hacemos anual pues, de todos los generadores, teníamos invitado al ministro de Ecuador. Y resulta que se iba a conectar porque no pudo viajar y al momento de conectarse nos mandó la razón que la zona en la que estaba en apagón y no se pudo conectar. No pudimos tener al ministro de Energía de Ecuador justamente para el evento. Y reiterar, no es no es para que la gente, ay, los podcasteros y no sé qué, y, ay, pobrecitos, y no. No. Es que el 90% de la operación hoy de un país es con energía eléctrica. No, pues eso es el 100%, Darío, pues es que no funciona con energía. No, llévese un caballo, se va a ir al caballo. No, pero pues es que ni la ganadería, porque es que usted para ordeñar una vaca usted necesita una máquina que ordeña vacas. Exacto. ¿Sí me entendés? Pues, o sea, no va a haber pagos, no se pueden hacer pagos en las empresas. Huevón, es que no se puede hablar, no se puede llamar a nadie, no se puede. Para para tostar el café necesita energía, para todo, huevón. Natalia, para seguir como en esta radiografía que estás haciendo y pensemos un poquito en la actual soberanía, qué podemos hacer, qué tenemos de capacidad instalada. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, lo hicimos en un capítulo pasado, entonces Estados Unidos es una economía de 22 trillones de dólares y China es más o menos de 15 y 17, pero China está haciendo una cosa muy importante y es que cada 18 meses está instalando la capacidad energética que tiene Estados Unidos, porque como estamos en este juego de inteligencia artificial, ellos saben que la forma para alcanzar Estados Unidos es con energía, y si entonces instalan esa capacidad, dicen, entonces yo paso de 17 a otros 22 trillones de dólares. Y si nosotros en este gobierno somos tan super aliados de China y toda la cosa, ¿será que nosotros no nos damos cuenta que en China se hacen así los de la vista gorda y ponen termoeléctricas, plantas de carbón, nuclear, la represa nueva? O sea, yo creía que la última represa gigante del planeta Tierra era la de Guangzhou, y no, se están haciendo una vaina volada de grande, mejor dicho, están haciendo de todo, porque para ellos lo más importante para competir con Estados Unidos no es el que tenga más barcos, portaaviones, no, es el que más energía tenga, porque el más energía tiene, entonces tiene inteligencia artificial, tiene robots, y entonces aumenta su Producto Interno Bruto. Y vos me estás diciendo que estamos atrasados en 3.5 gigas porque empezamos a hacer o a emular la corriente verde ideológica y abandonamos los primeros principios y dijimos, no, aquí tenemos todos los recursos, somos el país más hídrico del planeta Tierra, bueno, no vamos a hacer represas, vamos a ver cómo ponemos turbinas eólicas y con eso vamos a ir, que solo nos dan energía que genera confianza en un 45% del día, y en eso es lo que estamos enfrascados. Y tú que llevas estudiando todo esto, ¿cómo son las conversaciones que uno tiene en gobierno con ministros? O sea, hay alguien que llega y dice, pero esto lo estamos razonando desde primeros principios, o lo único que les importa es, y vamos a acabar con las minas, con las termoeléctricas, y están pensando en los likes de social media. Explícame cómo es esa dinámica, cómo se cocina eso a puertas cerradas, para nosotros, o nosotros frustrarnos más, o llegar y decir, no, pues busquemos qué otros pasaportes hay, alternativas. Explicarnos cómo es eso. Apaga y vamos. No, a ver, ha sido supremamente retador, eso sí, no te lo voy a negar. La ideología es una cosa muy compleja porque la ideología no admite cifras, la ideología no admite números, la ideología no admite estadísticas, ¿sí? Pero, digamos, nuestra tarea es seguir trabajando con números, con cifras y estadísticas y seguir advirtiendo. ¿Sí? Pero si la ideología es el conductor, ¿uno qué hace? Es que eso es lo complejo. Nosotros, además, yo te voy a poner un ejemplo, lo que está pasando con Bogotá. Bogotá hoy tiene problemas de potencia, ¿sí? No de energía, sino de potencia. Y la única forma de nivelar la potencia que tenemos en este momento en Bogotá, no me van a creer, es con una planta térmica a carbón que tenemos prendida en el altiplano Cundiboyacense. Entonces, lo absurdo es que en todo este discurso y toda esta política de centrarnos supuestamente en energías limpias,
olvidándonos de la confiabilidad, lo que está haciendo es que tengamos que usar más energías que deberíamos estar dejando de usar, digamos, en un mediano o un largo plazo, ¿sí? El carbón no es la generación ideal térmica que estamos buscando, pero en este momento, por ejemplo, son las plantas que nos salvaron en el último fenómeno del Niño que acabamos de pasar, que estuvimos a pocos días de apagarnos. Lo que pasa es que la gente no lo cree, la gente no lo entiende, y cuando tú le preguntas a un joven si cree que se va a ir la luz, te va a decir que no, que imposible, que ellos no creen que se vaya a ir la luz. Entonces somos como víctimas de nuestro propio éxito, es porque nadie ha sufrido un apagón y creen que esto no puede llegarnos a pasar, ¿sí? Y también nosotros estamos como insistiendo en una cosa que tú dices, Hernán, es muy importante. Nosotros acabamos de llegar del último foro de Standard & Poor's en Houston, que es el CERAWeek, ¿sí? Que realmente es un foro más petrolero, es un foro más de gas, y a mí me sorprendió esta última vez que estuve, porque Jergin, que digamos es el pro hombre de Standard & Poor's, ¿sí? Arranca una conferencia diciendo, señores, esto ya no es escogiendo qué energía nos gusta, Exacto. esto es sumando la que podamos tener, ¿sí? Sabes que ese punto es inclusive, ese punto es muy interesante, porque cuando nosotros hemos estado en Bitcoin, pues desde que arrancó, y por ahí hace 3 o 4 años, las campañas todas eran en el Wall Street Journal, New York Times, no, es que Bitcoin es nocivo para el medio ambiente porque hay que prender X, X y Y. Y en el momento que los hyperscalers, o sea, todos los Amazon, los Facebook, los Google, es decir, los que controlan la data de los algoritmos que consumimos, el cuento de que la energía era sucia o limpia se acabó, porque esos son los primeros que necesitan estar pegados. Tú estabas en Texas, el Stargate, ¿dónde lo están haciendo? En West Abilene o no sé qué cosa, porque eso es puro gas, eso es absolutamente puro gas. Y si no estuvieran ahí y es gas barato, pues ahí es donde ponen ese berraco de Stargate, porque sé que va a ser, pues, es la energía para todos estos algoritmos. Entonces, esa observación que tú dices ahí es muy importante, es que ya es cualquiera. Y nosotros básicamente, por no pensar en primeros principios, por estar pegados a ideología, ni siquiera somos capaces de conectarle de afuera. Ya, lo próximo es que este país se va a quedar sin internet. No, pero es que tenemos Starlink, pues no importa, pues que usted no pudo cargar el computador, el celular, no tiene energía. Entonces no se va, ya nos van a quitar todo lo que ya tenemos. Todo lo que ya tenemos. Antes de darle la palabra a Natalia, 2 cosas. Te voy a hacer una pregunta, Natalia, y si puedes, córrenos un poquito más tu pantalla para poderte ver más. Ahí. Bájala un poquito, hazle, por ejemplo, así. Un poquito más. Perfecto. Es que el productor, que es el gordo, me está diciendo que por favor. Ahí. Perfecto. Ahí está perfecto. Entonces, gracias. Entonces, para que la gente nos entienda en español castizo, 1, va a haber apagón. 2, si hay apagón, que es probable, nos vamos a ir desconectados y eso económicamente a todos nos va a joder. Y tercero, no solo eso, sino que con lo que arrancó Hernán, que es donde todos los países están apostando para obtener riqueza y colgarse de lo que está pasando en el mundo, que se llama inteligencia artificial, nos quedamos por fuera siendo potencia regional, porque reitera Natalia que somos potencia energética de la región y nos estamos quedando por un discurso pendejo. Es que la energía está ahí, la energía potencial está ahí en los recursos hídricos. Usted simplemente lo tiene que meter por un generador y listo, tiene energía para todos, pero pues no, porque pues cambiamos la gente que sabe, que piensa, que con los datos y la otra cosa que me preocupa, y por dejar esa visión de largo plazo y de primeros principios, entonces empezamos a ponerle curitas, y esas curitas son esas termoeléctricas que inclusive a veces ensucian más porque simplemente, o sea,
corregime en esto, Natalia, esta barbaridad que va a decir, pero 10 termoeléctricas versus crecer un 5, un 10%, Hidroituango, el Guatapé, el Guavio, cualquiera de las nuevas pues que hay, Porce, o de las que nos podríamos haber inventado, es mucho más, digamos que beneficioso, sobre todo para la economía, porque es que la gente tiene una capacidad de abstraerse y dejar de pensar que es que son 50 millones de colombianos que les va a pegar por igual, no importa el estrato. Porque Pero es que esto no es una cuestión de ricos, sino esto es para todo el mundo. No, porque es que, Hernán, el otro problema es que el rico se compra 3 plantas y pone gasolina y se gasta la gasolina de la camioneta en plantas eléctricas, ¿sí me entiende? O sea, el problema no es, o el rico se va, pues el rico no tiene ningún inconveniente. Lo Natalia, que tenemos es ir trayendo un contenedor de plantas eléctricas. Natalia, para que sepas, el gordo está tan conectado en este episodio que nunca, pues él siempre interrumpe al final, nunca hace. ¿Cómo estará este tema importante? Pero es que a mí me tocó, Darío. El gordo no nos hace TikToks porque dice, no, se fue la luz. Se fue la luz. Pues. No, además, otra excusa más. No, lo que yo digo es, pues es que yo me acuerdo que a mí me tocó el apagón y eso es horrible, pues, es que usted volver a la vela. Al algodoncito. Volver a la vela es muy frustrante. Sí. No, pero desviamos a Natalia, pues, porque la que sabe es ella, nosotros estamos balbuceando acá. No. Tú me estabas preguntando, Hernán, ¿qué hay que hacer? Sí. Porque realmente... en el corto plazo, sí, además. Tenemos sobrediagnosticado lo que nos está pasando. Nosotros venimos levantando las alertas. Y no es que nosotros estemos en contra de una u otra tecnología. Yo honestamente siempre lo que les digo es, las empresas que yo represento están haciendo el 85% de inversiones en energía solar grande y en energía eólica, que esperemos que esta apuesta de La Guajira nos salga algún día, pero hasta hoy no tenemos ni el primer mega saliendo de La Guajira. Pero yo creo que aquí lo que hay es que pensar en un círculo virtuoso, en un triángulo virtuoso que nosotros siempre le insistimos al que hace la política pública, que tiene que tener ese equilibrio, ¿sí? Y es que efectivamente tenemos que tener energía más limpia, ojalá más limpia, ¿sí? Pero tenemos que tener energía confiable y energía que podamos pagar, ¿sí? Porque no nos sirve tener desequilibrio en ninguno de los 3 puntos. No nos sirve pasarnos al famoso hidrógeno del que durante muchos años se habló y ahora ya nadie quiere volver a hablar, porque simplemente no lo podemos pagar del bolsillo de los colombianos, ¿sí? No nos sirve pensar en tecnologías como la eólica offshore, que suena muy bonita, ¿sí? Pero realmente sin unos incentivos económicos artificiales no podrían entrar a competirle al agua y no podrían entrar a competirle a la generación térmica a gas en Colombia. Entonces, esto necesita mucho pragmatismo, pero mucho equilibrio, ¿sí? Y es con qué recursos cuenta el país, qué recursos nos dan más confiabilidad. Bienvenida toda la energía solar que se pueda hacer, bienvenida toda la autogeneración, todos los techos solares, todo esto, bienvenido, pero sin perder de vista que nosotros cada 4 años tenemos un fenómeno del Niño, cada 4 o 5 años, y que tenemos que tener un parque de generación que le responda al país durante esas épocas de sequía, ¿sí? En este momento, Colombia intuitivamente debería seguir pensando en térmicas a gas, porque tenemos gas además, Colombia tiene gas. Para esas épocas de sequía. Pero lo cierto es que sí estamos muy preocupados, porque solo con paneles solares vamos a tener dificultades y vamos a tener una dificultad que yo se las voy a tratar de explicársela a los que nos están oyendo, y es, supongamos que solo crecemos en solares, ¿sí? A las 12 del día todos los colombianos vamos a estar recibiendo energía barata, incluso como está pasando en unos países del mundo, negativo,
¿sí? Le están pagando 0 pesos a los generadores al mediodía, ¿sí? Que eso tiene otro montón de problemas, pero... Y en el pico de las 8 de la noche, como se olvidaron de la nuclear, se olvidaron de la térmica, se olvidaron de la hidráulica de embalse, no solo en algunos casos tienen la hora más cara de energía, sino que en algunos casos ya se entran a unos racionamientos programados porque no se puede atender el pico de las 7 de la noche. Entonces, por eso nosotros reiteramos en que hay que crecer equilibradamente. Bienvenidas todas las tecnologías, pero el que hace la política pública siempre tiene que estar muy atento al equilibrio entre que la podamos pagar y que podamos prender el enchufe 24 horas al día, 7 días a la semana. Está complicadísimo. Natalia, pues a mí la única pregunta que me surge ya, pues también para dejarte ir yendo, es, o sea, todas esas decisiones políticas pasan únicamente por el gobierno nacional o los gobiernos regionales o locales pueden hacer algo como para ayudar a mitigar ese... Para ser independientes, pues es lo que querés decir. Sí, más o menos. No sé si eso se puede. No, a ver, el sistema colombiano funciona, además, quiero decirles, es de los mejores del mundo. Tenemos la cobertura de las mayores del mundo. Nosotros estamos dentro de los países de la OECD que tenemos la mayor cobertura. Esto es casi un 98% de los colombianos reciben energía eléctrica, ¿sí? Ahora, el 2% todavía es mucha gente, pero generalmente son personas que están en zonas no interconectadas y donde las soluciones tienen que llegar de forma diferente. Pero habiendo dicho esto, yo creo que tenemos que enfocarnos, ¿sí?, en que como esto es un sistema nacional, esto no es un sistema ni por regiones, ni por... Aquí la energía que entra o que se produce, por ejemplo, en Antioquia, le llega a Bogotá, le llega a Pasto, le llega a la costa atlántica, a la costa pacífica, ¿sí? Y ese fue uno de los grandes cambios y evoluciones que hicimos como sistema. Entonces, la regulación es nacional. Aquí no manejamos estampillas ni manejamos incentivos económicos por regiones. Y esto ha sido, yo creo que de los factores que ha permitido que el sector haya crecido como ha crecido en Colombia. Entonces, esto ¿puede haber iniciativas privadas? Sí, es más, tenemos muchas iniciativas privadas, pero la regulación y las señales de política pública son a nivel nacional. Y si no se dan esas señales regulatorias desde la CREC de política pública de largo plazo, por ejemplo, en este momento estamos esperando que salga la subasta de cargo por confiabilidad para la energía que necesitamos del 2028 en adelante, pero seguimos preocupados por este bache que tenemos del 2026 al 2028, donde estamos viendo los márgenes de oferta y demanda en un sistema totalmente estresado, ¿sí?, donde podemos tener un evento climático extremo en el 2027, que es el siguiente fenómeno del Niño, y que no se está construyendo ningún proyecto que le sume a la confiabilidad del país que entre para esas fechas. Y si se empieza ya no nos da tampoco. Es que esa es la preocupación, es que una planta térmica, que sería lo que menos nos consume tiempo, pues tiene que haber un licenciamiento ambiental, tiene que haber gas. Y como no tenemos la certidumbre de tener gas disponible, pues tampoco es fácil que un privado tome el riesgo de construir una planta nueva a gas. Y Natalia nos está diciendo 2026, eso es pasado mañana. Eso es pasado mañana. Sí, 27 es el probable próximo fenómeno. Natalia, yo siempre he creído, y sobre todo, pues, nosotros que somos estudiosos de todos estos temas de nuevas tecnologías, y la única razón por que somos estudiosos es porque invertimos en ellas. Y entonces cuando vos invertís, pues entonces empezás a conocer y entender muchos datos. Yo siempre he creído que
uno de los elementos como, pues primero que todo, un país para que pueda ser soberano tiene que tener independencia energética. Los países más condicionados, más llevados del mundo son los que no tienen independencia energética y nosotros estamos en la línea perfecta, distancia a Estados Unidos, Ecuador, recursos hídricos, petróleo. Nosotros tenemos, mejor dicho, todo para tener independencia energética. Pero también he pensado que en el futuro la prosperidad de un país no se debería medir simplemente por decir Producto Interno Bruto, sino que debería ser cuántos joules consume. O sea, el que diga cómo es el consumo y la transferencia electrónica, sobre todo con todo esto que se viene. Es que si hoy en YouTube se suben 1 millón de horas, cuando venga inteligencia artificial se van a subir 100, 1 billón de horas. O sea, es que el cambio es de una multiplicación tan gigante, tan exponencial, que la parte frustrante es cómo nos dejamos montar un chofer que es tan miope en toda esta cuestión. Y nosotros lo vemos. Nosotros vinimos escribiendo o tuiteando, hombre, mira, se vienen los robots y nosotros con reforma laboral del siglo pasado. ¿Y usted qué va a hacer con el robot que vale menos que un celador y se lo libra 2, 3 años? Entonces, ayudarnos a exorcizarnos esta frustración que tenemos diciéndonos algo pues que nos dé un semblante de luz donde nos digan no, en Colombia sí va a tener energía y todo eso que ustedes están diciendo de producción pues de PIB aumentado y a robots, inteligencia artificial, Colombia también va a ser un jugador en eso, quitarnos como este desconsuelo que tenemos en este momento. No puedo, pero sí, les agradezco, por favor, porque tú has usado una frase importante, una palabra importante. La evangelización de la contraparte ha funcionado más que la evangelización de la nuestra, ¿sí? Y yo creo que desde nuestras casas, nuestros amigos, nuestras familias, hemos venido pensando, ¿sí?, en que tenemos que renunciar a ciertas tecnologías y solo casarnos con otras. Tú le preguntas hoy a la gente joven y cree que tenemos que entapetar el país en paneles solares. Y yo creo que ha sido, en gracia de discusión, un gran reto para nosotros poder explicarle a la gente del común que no podemos renunciar a ciertas tecnologías y que en el largo plazo, porque entonces todo esto nos genera un ambiente en contra de los proyectos y en atraso de los proyectos, y que es lo que ha venido pasando. Entonces no nos dejan construir una hidroeléctrica nueva, no nos dejan construir una térmica nueva, porque vienen todos estos movimientos de comunidades, se ha vuelto un reto el diálogo social, se ha vuelto un reto el diálogo territorial, por esta satanización y estos discursos que no hemos sabido nosotros nivelar y que en gracia de discusión, y yo se lo decía a Darío, tenemos que salir del loop en el que nos movemos para poder hablar con la gente y que la gente entienda que es que esto sí nos va a tocar y nos va a tocar a todos nuestra vida diaria de una forma radical, ¿sí? Ahora, tú decías, Hernán, ¿cómo hacemos para empezar a hablar no de PIB, sino de otros indicadores? Hay uno de parecido que se los voy a mandar, que es más o menos el consumo de energía per cápita, ¿sí?, versus el desarrollo económico de cada país. Y definitivamente en Colombia el consumo de energía per cápita es supremamente bajo versus los países desarrollados, que el indicador del consumo de energía per cápita es bastante alto, ¿sí? Y esto, en la medida en la que un país entra en esta, digamos, competencia de los data centers, de todo este tema. Ese es un punto que quiero hacer, o sea, quiero ponerle pues como el spotlight, y es que, oiga, usted quiere que Google se venga a poner un data center acá, usted quiere que se venga Facebook, usted quiere que se venga Tesla, todos sí, ustedes quieren que vengan Apple, sí, por favor, yo quiero trabajar ahí, Nueva Tech. Pero ustedes saben que esa gente lo primero que hizo fue hablar con Natalia Gutiérrez y preguntarle, ¿cuánta energía me vas a poder suministrar? ¿Cuánta energía más a poder suministrar? No hay. Y los dejó pues tan tristes que ellos dijeron, no se puede. Entonces, otro día, mono. O sea, es que básicamente nos están dejando capados para todos. O sea,
es que con esta grandísima boba, o sea, en el momento que dejen los celulares, dejen de comprar los Nike, los Adidas, todas las carajadas, uno dice, bueno, listo, nos fuimos full hippie y eso está bien. Pero es que es una hipocresía muy grande porque son los primeros, o sea, los justicieros verdes que están ahí y desconocen que el impacto es para toda la sociedad. No tenemos ninguna de las grandes compañías que si quisieran venir acá, porque supongamos que resuelto el problema de seguridad, el problema energético, cómo conectas un data center. Pues, ¿qué hace Natalia entonces ahí? Y No, Natalia tiene que decir la verdad. En Bogotá, por ejemplo, en Bogotá no te dan un punto de conexión nuevo para un proyecto residencial. Y les pongo un ejemplo, pues yo hablé con el alcalde de Bogotá y le dije, ¿dónde vamos a conectar el metro? ¿Sí? Si en este momento no hay energía suficiente para Bogotá. Entonces... Es que mira que Darío, hasta eso es chiflado. O sea, van a entregar el metro. No hay energía. No hay energía. Es que como no les preocupa esas cosas. O es que, de verdad, por favor, mándame un video secreto de cómo son las reuniones, porque es que yo sí quiero ver. O sea, es que es tan fácil. No, tiene que ser muy frustrante. Eso es como estar hablando no sé, con cavernícola, yo no sé. Es que mira lo que acaba de decir, es que vos ayer, Darío, estabas diciendo aquí tan bacana, porque eso sí hacen bien la publicidad. Hola, Metro, te ves muy bonito. Hola, Metro de Medellín, te ves una nota. El Metro de Medellín a decirle, hola, ¿y tú con qué energía vas a funcionar? Sí, y hay varias empresas que ya no las dejan conectar en Bogotá y están pasando a soluciones de autogeneración con combustibles líquidos. O sea, nos estamos volviendo a hace 30 años. O sea, mejor dicho, gordo, vaya comprando la planta. Todos esos buses chatarrizados que había antes ya están espegaditos, pues como un 100 pies, pero todo funciona con... No, es que es ridículo. Y nuevamente, es decir a la gente, esto le va a tocar a todo el mundo. No es de estrato social, no es de la ciudad, no es del rico de la 93 o del poblado. No es que los uribistas, que no sé qué. No, ni los trompistas, ni nada. Es todo el mundo. Todo el mundo. Y puede estar en Leticia, en todas partes. Chocó, en todas partes. A todo el mundo le va a llegar. No, yo quedé más. Últimamente estamos teniendo unos episodios, Hernán, que queda uno como, huepucha, hermano. No hay nada más para Realmente hacer. lo que tenemos que hacer, en serio, ojalá todos los proyectos solares que se están construyendo se construyan, que la subasta de mediano y largo plazo salga rápido. Este gobierno, y en gracia de discusión, este ministro nos dijo que iban a sacar la subasta, debería estar saliendo en un par de meses. Y ese bache que tenemos de aquí al 2028, nos va a tocar, yo creo que, como diría mi mamá, bandearnos. Y el problema es que nunca se arregla nada porque o sea, se toman malas decisiones acá que le pegan al otro gobierno que sigue y dice, oye, ¿qué va a hacer con esta papa caliente? No, pero Natalia estaba tratando de decir algo, que cómo combatimos las desinformaciones, el tema, no iba por ahí. Eso es importantísimo, sí. Es importantísimo porque es que esto nos crean unos ambientes en ciudades, en regiones, en las mismas corporaciones. La gente, por no conocer a profundidad este sector, asume de verdad que tenemos que renunciar a ciertas tecnologías y esto nos va a salir muy costoso. Realmente nos va a salir muy costoso como país, nos va a salir muy costoso como sociedad. Ya tenemos el lobo al lado, o sea, ya vimos lo que acaba de pasar en Ecuador. Ya se le siente el aliento. Sí, lo que acaba de pasar en la península ibérica, todos lo acabamos de ver. Entonces, yo creo que lo que este ministro, en gracia de discusión, de verdad, porque hemos podido conversar con el ministro Palma sobre este tema, es que si logramos consolidar la subasta de energía en firme que necesitamos, y de verdad se sacan adelante todos los proyectos que tenemos pendientes, podríamos desatrasarlos un poco, ¿sí? Pero sigue el reto, como ustedes bien lo dicen, si queremos ser un país potencia en generación de energía, si queremos ser un país potencia en tecnología, si queremos montar data centers, si queremos meternos en el tema de inteligencia artificial, vamos a necesitar toda la energía que podamos producir de todas las tecnologías y de todos los recursos que tiene Colombia. Pues, oye, Natalia,
es que ya ni siquiera es meternos en eso, es que sobrevivamos. Es que el tema es tan crítico que no se nos vaya la luz. Que no se nos Natalia, vaya. ¿cuál es el indicador que tenemos que estar monitoreando fuera de llamarte a ti cada 3 meses o cada 6 meses para que nos des pues como una actualización en cuál está, que entre otras cosas, Darío, ¿sabes qué? Simplemente como misión lo deberíamos hacer. Miren, cuando hablamos con Natalia, esto es lo que estaba pasando con la subasta, esta es la capacidad instalada, estos son los nuevos proyectos, como una especie de termómetro. De termómetro y un checklist. La como IA estamos avanzando, energética que necesitamos. O sea, que hay que uno pueda como mirar que nos dé, o sea, en serio, para no molestarte, que uno diga, bueno, se está avanzando. Porque yo te digo, pues, que si uno está pegado a las cuentas de Twitter y mira, digamos que el gobierno de la ideología se frustra no mucho. Nosotros tenemos un operador de mercado que además es bastante sofisticado, de los mejores del mundo, creo yo, que se llama XM. XM es público, funciona dentro de ISA, ¿sí? Y es el que, digamos, lleva las cuentas del mercado. Ellos hacen una publicación mensual de cuánta energía en firme se está teniendo, o sea, ellos llevan la contabilización de cuántos nuevos proyectos están entrando al sistema interconectado nacional y hacen un informe también de cuánta demanda estamos o cuánta energía estamos consumiendo. Nosotros generalmente trabajamos con 3 escenarios, el bajo, el medio y el alto, y XM saca, digamos, estos balances una vez al mes los saca, digamos, los publica en su página de internet. ¿Así? Es difícil tener esto en el día a día. En el día a día nosotros revisamos, digamos, y lo revisamos con otras métricas de acuerdo a la demanda hora-día, ¿sí? Porque así funciona, digamos, el sistema, que se esté cubriendo la demanda hora-día y que tengamos la potencia suficiente para abastecernos. Y esa información sí se publica diariamente, ¿sí? La publica XM, inclusive la pone en Twitter. En estos momentos, la capacidad que tenemos es mucho más grande de la que nos están demandando porque está lloviendo mucho. Hoy estamos atendiendo a casi todo el país con agua, ¿sí? Que eso es una súper noticia, ¿sí? Aquí la preocupación es cuando deja de llover y cuando tenemos un verano eléctrico, porque no es solo cuando tenemos fenómeno del Niño. En Colombia tenemos verano eléctrico todos los años, arranca en diciembre y termina en abril, donde las lluvias disminuyen y generalmente tenemos que prender el parque térmico casi a full capacidad. Y ese parque térmico no ha crecido mucho en los últimos años, entonces cada vez está más estresado el sistema. Pero todos los años tenemos verano eléctrico, todos los años nos toca prender térmicas, ¿sí? Y el indicador, digamos, de la cantidad de energía hora-día demandada versus la que tenemos disponible es un indicador diario que yo ahorita se los mando para que vean cómo lo consultan. Pero eso no nos permite ver el mediano y largo plazo, que sí lo permite ver este informe que produce XM una vez al mes. Es que yo vuelvo y digo, Darío, el cuento, porque yo soy como un loro mojado, que repite muchas cosas, pero si vos me preguntas, hey, ¿cómo creces la economía colombiana? Es muy sencillo, vos llegás y te vas para todos los hyperscalers y les decís data centers de AI, todos aquí, todos, y no se preocupen que energía yo se las voy a dar más barata que en Texas, se las voy a dar más barata que con reactores nucleares, se las voy a dar más barata que todo el mundo. Y a punta de eso y un poquito de Bitcoin, usted pasa de 350, 370, usted se puede saltar a 500. O sea, es que todo el mundo te está diciendo que la demanda, Larry Ellison en una llamada de Earning Report llegó y dijo, nunca me habían pedido tanto data center en el mundo. Y nosotros podríamos ser el eje, porque es que el resto de la región andina, el resto de Sudamérica necesita todo eso. Y ninguno de los otros pues tiene esa capacidad. O sea, Perú es prácticamente un desierto, pues Chile pues en algunas partes, y nosotros tenemos toda esa capacidad, todo ese papayazo, y los aprovechamos no, es que Colombia va a vivir del turismo, de vender sombreros volteados y aguacates, y mucho reggaetón. Pues sí, muy bacano,
pero es que eso no es lo que nos hace, eso no es lo que nos hace ricos. Eso nos da riqueza. La última pregunta ya, Natalia, para dejarte. ¿Qué tan inviable, imposible es entonces energía nuclear o reactores pequeños? Pues, porque en el episodio vimos que México tiene y Argentina tiene. Super, o sea, en Colombia tenemos un reactor nuclear. Yo fui encargada del reactor nuclear que tenemos en Colombia. ¿Cómo así? Pero ese es médico, ese es de estudio médico. Es de uso mayoritariamente médico, ¿sí? Sí. Wow. Pero cuando yo era viceministra de Minas, esa era una de mis responsabilidades. Energía nuclear, fantástica. Esperemos que esta pelea que tenemos por allá en el Medio Oriente no le haga mucho daño, pero la energía nuclear creo que es el siguiente paso en el corto plazo, no solo para Colombia, sino para el mundo entero. Pero lo que se necesita para poder dar ese primer gran paso es tener arenas regulatorias, ¿sí? Así lo llamamos nosotros en el sector, o sea, tener la propuesta regulatoria para que un país esté preparado regulatoriamente para que entre esa tecnología. Colombia además está, digamos, tiene que revisar los tratados internacionales porque creo que está en uno en el que le prohíbe meterse en temas de energía nuclear. Y pues esto realmente sí necesita, es un deseo político de que esto arranque, ¿sí? No solo energía nuclear, sino un tema masivo en almacenamiento, sí, en almacenamiento de energía. Entonces, y yo creo que el mundo va hacia allá. El mismo, cuando se salió del COVID, muchos países tuvieron apagones y tuvieron crisis energética, esto sumado a la invasión de Rusia a Ucrania, que nos cambió geopolíticamente todo el tema del gas y el petróleo y el carbón, y países como Francia, que habían renunciado a todo su programa nuclear, se devolvieron y ya están otra vez incentivando todo su programa nuclear, ¿sí? Y todo este desarrollo de estos pequeños generadores nucleares, del que tú arrancaste hablando, Hernán, yo creo que van a ser el futuro porque son modulares, porque pueden atender aproximadamente, hemos visto entre 250.000, 300.000 personas, cada uno de estos pequeños, digamos, generadores nucleares. Lo está mirando, por ejemplo, Ecuador después de este apagón, porque en el corto plazo es lo que más rápido se puede montar y es energía limpia, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que carga todo este componente dramático de que es energía nuclear, ¿sí? Y todavía hay países que le tienen mucho miedo, pero yo creo que definitivamente es el siguiente paso. Nosotros desde Acolgen, pues desde el gremio nuestro estamos llevando ya las propuestas de arenas regulatorias para el tema de baterías y estamos empezando a construir unos borradores, unos papers para presentarlos al Ejecutivo, al Gobierno Nacional sobre qué se puede empezar a hacer en energía nuclear en el país. Esto sumado a que hay que capacitar a la gente, hay que crear las carreras, hay que educar a las universidades, tenemos que tener gente capacitada para todo esto y no dar las señales de política pública, pero yo creo que ese es el futuro. Oye, Natalia, es que todo esto está tan interesante que yo quisiera seguir preguntándote, pero obviamente pues ya tenemos, apremia el tiempo. A ti te podemos seguir en Twitter, en algún lado donde nos estés como diciendo, mira, el fenómeno del niño, o tú te das, o lo haces a través de la, pues de la organización, o sea, que si queremos saber más, ¿cómo hacemos? Me pueden saber a mí, además doy una lora tremenda, me pueden seguir a mí, ahorita les mando lo ponemos en el episodio. De mi Twitter y del gremio también. Inclusive hablé con Darío esta semana que publiqué el informe del World Economic Forum, que salió el informe de qué tan mal o qué tan bien estamos como en el ranking de países en seguridad energética, en transición energética, en resiliencia energética y todo esto. Entonces, claro, ya les mando los datos, ahí me pueden seguir. Nosotros tratamos de estar teniendo conversaciones técnicas, de coyuntura, de actualidad y de seguir insistiendo. Eso sí, no podemos perder las ganas de insistir.
Pues eso estamos tratando de hacer y pues esta radiografía que nos diste pues, Tremenda. pues, es muy clara y pues muy bueno que pues se comparta, gordo. Tenemos que hacerle muchos TikToks porque pues, usted sabe que la atención de la gente es cortica, pero aquí hay un par de perlas pues muy importantes y pues a ver si mejoramos esa capacidad. Pues 2027 estaremos en los 22 gigavatios o seguiremos en los mismos 20. Ya nos dijo. No, es que esa cara... Ya nos dijo, ya nos dijo, ya Pero nos dijo. no, digamos, A buen entendedor. no, te voy a decir, en proyectos deberíamos estar. Necesitamos es que se puedan construir. O sea, Estamos en el render. no, estamos en planos. Vamos a estar en planos, le vendo los planos. Sí, estamos en O sea, no, estamos bien. en planos. Y estamos apostando a que no nos cambie la constitución, que eso es otro tema. Muy bien. Muy Oye, bien. Natalia, no, muchísimas gracias. Esto estuvo buenísimo. Qué buena ilustración. Me gustó mucho que hubiéramos empezado por el 91 porque pone todo en evidencia. Y pues, o sea, Darío, la parte triste es que teníamos buen mix, teníamos esa confiabilidad y simplemente por cambiar de estructura mental abandonamos todo y entonces ponen a sufrir un montón de gente. Esa vaina pues es... Voy a decir el título del capítulo. Dígalo. Ahora, Bogotá tiene metro, pero no tiene energía. Bueno, está bien. Sí, Natalia, muchas Natalia, gracias. Muchas gracias. No te vayas, voy a parar No, la grabación. y pero otra no te cosita, Señor. que quería, cosita, porque yo soy muy participativo hoy. vayas. Sí, bastante. No, como decía Lisandro en el capítulo de energía nuclear, definitivamente tenemos que ser agnósticos y no tener ideología en esos temas de estrategia estatal, huevón. Pues es que estamos jugando con el futuro. De todos. De todos. Muy bien. Listo. Voy a parar. Invítenme Natalia. más. Sí, claro. Sí. No. Espere, ya coordinamos.